Hola, buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy es nutrición en cirugía. Perdón. Yo me llamo Irving Infante, soy residente de primer año de cirugía general del Hospital Juárez de México. Bueno, como objetivos durante la clase es conocer la importancia de la evaluación nutricional del paciente quirúrgico, saber cómo valorar el estado nutricional del paciente quirúrgico y conocer el impacto e importancia de la desnutrición en el paciente quirúrgico, así como entender la fisiopatología de la desnutrición. Bueno, antes de entrar de lleno con el tema, hay algunos puntos importantes que tenemos que tener bien en cuenta. Eh, el 65% de los pacientes que se van a someter a una intervención quirúrgica gastrointestinal van a presentar criterios de desnutrición y 2/3 de ellos van a experimentar una disminución de peso durante la estancia hospitalaria. Si esto lo traspolamos a nuestro servicio de cirugía, más de 20 pacientes de los que tenemos diario en piso, van a ser pacientes desnutridos, de los cuales pues ni siquiera nos hemos percatado o no los estamos tratando de forma adecuada. Los pacientes con tumores digestivos desnutridos tienen una mayor tasa de complicaciones postquirúrgicas que los normonutridos. De eso el porcentaje es muy considerable, o sea, el 72% de nuestros pacientes, de esos 20, van a presentar complicaciones por su desnutrición que un paciente normonutrido. Y gran parte de esta desnutrición en el paciente quirúrgico es causada por caquexia tumoral, en el caso de los pacientes oncológicos, o disminución de la ingesta. Algo también importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que se nos ha comentado pues, desde que entramos a la residencia. Así el cirujano sea el más hábil de todos, tenga una cirugía impecable, si no tiene un paciente en mejores condiciones que se pueda, un paciente normonutrido, lo mejor que se acerque a ello, el paciente se va a complicar. Entonces nosotros debemos equilibrar la extensión de la cirugía con el estado nutricional. Si tenemos un paciente muy desnutrido, pues nosotros tenemos que evaluar en qué momento lo vamos a meter a quirófano. Algo que igual hemos hablado desde el principio de las clases es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pues va a tener un gran impacto en el metabolismo. Como sabemos, por sí solo el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a provocar un catabolismo del glucógeno, las grasas y las proteínas. Se va a liberar glucosa, ácidos grasos libres y aminoácidos. Esto va a hacer que esos sustratos, que normalmente tienen un propósito, se desvíen para mantener la masa muscular periférica. Y se van a desviar para tareas de curación y respuesta inmune en lugar de nutrición del paciente. Esto se traduce en el paciente quirúrgico, pues infecciones posoperatorias, sepsis, que el paciente tenga una mala cicatrización y una mayor estancia hospitalaria, pues por tanto mayores costes hospitalarios. En el paciente quirúrgico, algo que nos puede servir como indicador del estado nutricional del paciente, además de todo lo que vamos a ver más adelante, es la herida. Hay algo que hace como una semana se habló en el pase de visita con un paciente grave que teníamos en piso, un paciente con choque séptico, en el cual estaban comentando las recomendaciones que daba la terapia. Estaban hablando de los leucocitos, que el paciente no presentaba leucocitosis, tenía leucopenia. Gran parte de ello es porque estos pacientes desnutridos presentan algo que se llama sepsis adinámica. La sepsis adinámica, a diferencia de la sepsis que todos conocemos, la clásica sepsis, es una sepsis que se va a presentar con hipotermia, leucopenia, somnolencia, una mala cicatrización de heridas y la producción de pus, que es gran parte de lo que nosotros también nos guiamos, por ejemplo, por los drenajes, va a estar disminuida, no porque el paciente tal vez no tenga o no tenga producción de pus, perdón, no tenga gran gasto, sino que no produce tanta pus porque es un paciente en esta forma de sepsis adinámica, lo que va a aumentar su mortalidad. En estos pacientes, la terapia nutricional, lo que hablamos, no va a mantener ni aumentar la masa muscular, pero va a mantener esa homeostasis para promover la recuperación del paciente. Lo que igual ya hablamos muchas Irving, veces. Dígame, doctor. tienen que recordar que cuando nosotros hacemos un mal cálculo de la cantidad de calorías que va a tener tu paciente y se le da menos del 25% del requerimiento de su metabolismo, esto se va a asociar a infecciones nosocomiales.
Ok, doctora. Gracias, doctora. Bueno, recordar un poquito lo de el protocolo ERAS. Eso ya he comentado que fue desarrollado en cirugías de colon. De esto, pues tener en cuenta muchos puntos importantes. Uno de ellos es la ingesta oral temprana. Esto igual, como se habló en las clases previas, tenemos nosotros que individualizar pacientes. No es lo mismo un paciente que tiene una cirugía electiva, una colecistectomía abierta, en la cual no se manipuló el colon o prácticamente se manipuló muy poco, y durante la cirugía no hubo otros hallazgos diferentes, no hubo complicaciones como un piocolecisto, otra situación. Entonces, este paciente podemos iniciar la vía oral, no sé, en 12, 24 horas o hasta el otro día, versus un paciente que tal vez llegó con una apendicitis complicada, fase 4, es que tiene un plastrón ahí, tenía peritonitis, o un paciente que se le hizo recesión de colon, en el cual pues no podemos iniciar la ingesta oral de manera temprana. Tenemos que esperar pues varios días. Mismo paciente con lo clásico de aquí, que es un paciente perforado del estómago. Igual tenemos que esperarnos varios días. Es lo importante de individualizar pacientes. Estos solamente son guías. También un punto importante es evitar largos periodos de ayuno pre y posoperatorio. En este caso, el ayuno preoperatorio, si nosotros dejamos al paciente mucho tiempo en ayuno, bueno, ya se habló y vamos a hablar un poquito más adelante de las horas, esto nos va a inducir al paciente insulinoresistencia, una disfunción mitocondrial y estrés metabólico. Uh-huh. Y en el ayuno posoperatorio, pues también. Adelante vamos a hablar de la translocación bacteriana. Igual eso tenemos que equilibrar en el paciente de acuerdo a lo que él necesite. Algo Recuerda importante. que también se supone que si le das una carga de carbohidratos vas a reducir la respuesta catabólica y vas a reducir toda la respuesta que va a estar generando la insulina. Sí, doctora. De hecho, lo voy a comentar más adelante, pero sí tiene razón. Gracias. Igual, inicio temprano de la terapia nutricional tan pronto como se manifieste un riesgo nutricional. Si nosotros ingresamos un paciente con ciertos parámetros bioquímicos que vamos a ver más adelante, o nuestra historia clínica, nuestro interrogatorio que tiene un riesgo nutricional inminente, pues tenemos que pues, iniciar medidas y no esperar a que el paciente se opere o después de muchos días de posoperado. También el control metabólico de la glucosa. Igual, recordemos que una cirugía al final del día es un trauma. Entonces, lo que ya sabemos, se van a liberar hormonas contrarreguladoras, todo lo que ya sabemos, y el paciente va a presentar hiperglucemias. En este caso, si nosotros usamos insulina intravenosa, vamos a reducir la mortalidad del paciente. También movilización temprana para facilitar la síntesis de proteínas y función muscular, lo que igual se hace con el paciente. Eso, ¿no? Movilizar reposet, que camine, toda esa situación, pues igual va a ayudar mucho al paciente. Inclusive, pues vamos a mejorar peristalsis, etcétera, ¿no? Y el entrenamiento de músculos inspiratorios, que se va a asociar a una disminución de complicaciones pulmonares posoperatorias, lo del inspirómetro, ¿no? Lo que nos comentaron, todo paciente que se le da anestesia general, pues desde el posoperatorio el primer día, pedirle su inspirómetro para reducir estas complicaciones pulmonares, ¿no? Ahora, una pequeña pregunta. Jorge, ¿me ayudas con la pregunta, por favor? Moisés. Gis. Hola, Irving. Bueno, la pregunta es, ¿iniciarías terapia nutricional en un paciente normonutrido o sin desnutrición obvia que se va a someter a intervención quirúrgica? Bueno, ahí la respuesta es primero, bueno, en el protocolo ERAS, igual en las guías ESPEN, menciona que debemos de tener en las mejores condiciones posibles a nuestro paciente antes de someterlo a un procedimiento quirúrgico. Bueno, yo creo que vas a hablar más adelante de los parámetros. Por ejemplo, aquí, si tenemos nuestro paciente que tiene principalmente albúmina dentro de los parámetros normales, no hay motivo para el cual tú puedas iniciar una terapia, pues, ahora sí que previa o antes de someterlo a la intervención. Eso sí, menciona
igual tú lo comentaste ahorita, que debemos tenerlo en las mejores condiciones posibles antes del procedimiento quirúrgico. No sé si esté bien Sí, o Gis, alguien más pueda complementar. ¿estás bien? La segunda pregunta, Gis. Es cómo identificas un paciente desnutrido o con riesgo de desnutrición. Bueno, en primer lugar, de igual modo en las guías, hay una guía específica que nos dice todo, que se llama de las definiciones en nutrición clínica, especialmente en cirugía, y aborda cuáles son los, mira, ay, eso. Sí, Gis. ¿Cuáles son las definiciones? Por ejemplo, ¿cuánto podemos decir un paciente que está normonutrido, con sobrepeso, con obesidad, etcétera? Y ¿le puedes regresar tantito, porfis? Sí. La pregunta es cómo podemos identificarlo o cómo podemos, o con riesgos de desnutrición. Primero, pues, bueno, un punto importante serían con los parámetros que ya se mencionaron, también el peso, hay también, bueno, lo vas a abordar en tu tema más adelante, la valoración nutricional. Entonces, en este caso, siempre hacer un protocolo de inicio con la valoración nutricional, su alimentación, sus laboratorios, cómo anda su albúmina, y es ahí donde podemos percatarnos si el paciente tiene riesgos o no de en el postquirúrgico tener problemas, en este caso para la cicatrización de las heridas. Sí, Gis, exactamente. Bueno, pues como comentó Giselle, ese es el punto, ¿no? Identificar al paciente, el que está desnutrido o el que pudiera estarlo, para iniciar pues una terapia adecuada. Hay algo a grandes rasgos que es un cribado que nosotros podríamos o podemos hacer al ingresar a un paciente para verificar si tiene riesgo. En este caso, un índice de masa corporal menor a 18.5, que el paciente tenga un historial de pérdida de peso mayor al 5% o el 15% en 6 meses, que el paciente tenga una disminución de la ingesta de alimentos y gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, en un paciente oncológico, ¿no? Un paciente diabético, un paciente con otra enfermedad que pues le condiciona una desnutrición. Y algo que se llama, es una evaluación subjetiva global, en la cual al fin es como una historia clínica pequeña, en la cual se van a evaluar 7 parámetros y le va a dar una clasificación, grado A, B y C, de acuerdo al grado de desnutrición que lo tenga. Y la albúmina menor a 3, aunque vamos a ver más adelante que existen parámetros un poquito más, pues no específicos, pero tienen mayor peso cuando son cambios agudos o crónicos. Ahí te faltan aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica y las enfermedades catabólicas que manejamos en piso, como pacientes con sepsis o pancreatitis, además de que, bueno, esos no los manejamos, pero pues aquellos pacientes que tienen quemaduras o traumatismos significativos y los que perdieron más de 500 mililitros durante una cirugía. Todos esos tienen riesgo potencial de presentar alteraciones de la nutrición perioperatorias. Ok, doctora, gracias. ¿Viste Irving, algo más sobre la valoración subjetiva, güey? ¿O la Sí, desglosas más adelante? sí, más adelante, doc. Ah, eso va. era lo Ese que es iba a bien preguntar. importante porque, por ejemplo, en el hospital, si ustedes se dan cuenta, nutrición se encarga de hacerle valoración global subjetiva a todos nuestros pacientes y en base a ellos, pues, asignar, pues, los riesgos que van a tener. Idealmente, incluso nosotros podríamos hacer esa valoración cuando el paciente llega a consulta, pues, en el consultorio con nosotros y en base a eso, pues, determinar, pues, si es necesario o no tomar medidas prequirúrgicas, hablando de cirugía programada. Sí, doc. Bueno, algo igual importante que tenemos que tener en cuenta y de lo que se habló las clases pasadas es el hilo posoperatorio. Igual nos comentaba el doctor Gavín que es importante nosotros, pues no asustarnos, sino simplemente tomar en cuenta que si el paciente no tiene peristalsis o está tardando, pues no apresurarnos a iniciar la dieta o viceversa. No, si está 2, 3 días sin peristalsis, pues que tomemos en cuenta qué tipo de cirugía le hicimos y hasta cierto punto es normal tantas horas de hilo posoperatorio. Igual,
La mejor forma de evitar el ilio posoperatorio, aparte de pues, una buena reanimación con líquidos, es que el cirujano tenga una técnica suave y sea lo menos invasivo que pueda. En este punto igual, en el transquirúrgico, si se infunden grandes volúmenes de soluciones cristaloides, van a causar edema, pues edema interasa, lo que va a perpetuar un poquito más el ilio posoperatorio. Entonces nuestra meta es tener balances negativos, inclusive pues durante la cirugía o posquirúrgico, todo esto dependiendo y equilibrado de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. Hay algo que se llama el punto de retorno, que durante nuestro posquirúrgico tenemos como que hasta permisible, aunque no es la palabra, tener el paciente en balances positivos de 2 a 3 días. Obviamente si el paciente pues lo permite, ¿no? Pero en el tercer día, si nosotros notamos que nuestro balance positivo ya se fue al negativo, eso es nos habla de una buena evolución, ya que el trauma quirúrgico sabemos que va a conducir a un aumento del escape capilar de líquidos y electrolitos, y si llegamos a ese punto de retorno a balances negativos, nos habla de que esa fuga capilar se ha revertido y ahora esos líquidos, esas proteínas plasmáticas, esos electrolitos, ya llegaron al espacio intravascular. Ahora, igual un punto importante es una buena analgesia. Nosotros, al tener una buena analgesia con el paciente, pues vamos a facilitar que el paciente se mueva, que camine, que use el inspirómetro, que tenga una menor respuesta metabólica al trauma. Igual, pues tenemos nuestro arsenal de medicamentos que ocupar, teniendo en cuenta en cuidar los opiáceos, ¿no? Por lo del hilio, aunque también se pueden usar. Es igual, pues es individualizar pacientes. Igual, cosas importantes que nos dicen las guías es no utilizar la sonda nasogástrica o nasoyeyunal, porque esta no va a facilitar, y está demostrado que no facilita la recuperación de la función intestinal. A sus excepciones, ¿no? Pacientes con cirugía de cuello o gastrointestinal por cáncer, que pues se pueden ocupar, ¿no? Lo que comentaba la doctora Angélica, la ingestión de sólidos 6 horas antes de la intervención quirúrgica y líquidos claros hasta 2 horas antes de la intervención quirúrgica, permisible hasta 400 mililitros. Esto, pues, hay evidencia de que no aumenta el riesgo de aspiración o regurgitación en los pacientes que ayunan 12 horas. Igual, sus excepciones, ¿no? Pacientes con, no sé, acalasia, otro tipo de pacientes que tengan un tránsito lento, pues son los que podemos excluir. Y pues también todos sabemos que el estómago tarda en vaciarse de 60 a 90 minutos, entonces pues no hay pues, mucha razón para dejarlos en ayuno 12 horas, aunque pues igual no hay que individualizar pacientes. Y lo de las bebidas ricas en carbohidratos, 2 o 3 horas previas a la intervención quirúrgica, eso ha demostrado que disminuye en el paciente la sensación de hambre, la sed y la ansiedad, y con todo ello pues el trauma posquirúrgico, ¿no? Tienen que saber que es seguro darle 4 horas después de la intervención quirúrgica alimentos. Y respecto a lo de las sondas, o sea, pues como tú dices, tienes que individualizar y tienes que ver, o sea, aparte del tipo de cirugía, cuánto tiempo va el paciente. Si es menos de 4 semanas, pues ahí sí va a estar indicado un tipo de sondas, ya Sí, sea nasogástrica, duodenal o yeyunal. Y si es más de 4 semanas, pues entonces ya le indicas, ya no indicas las sondas, sino una vía enteral invasiva, como una gastrostomía o una yeyunostomía. sí, efectivamente, doctora. Como usted dice, si nosotros vemos que el paciente, de acuerdo al tipo de cirugía, va a permanecer en ayuno o no lo va a permitir la ingesta oral de alimentos o líquidos, pues tomamos mano de ello, ¿no? Gracias, doctora. Pues ya lo que se había comentado en clases previas, no esperar hasta auscultar peristalsis para iniciar la vía oral, lo mismo, ¿no? Y algo importante que tenemos que tener bien en cuenta todos es que el ayuno prolongado va a favorecer la translocación bacteriana. En este caso, si nosotros tenemos un paciente en ayuno, vamos a favorecer el crecimiento bacteriano, se va a perder el trofismo de la mucosa intestinal y pues nosotros sabemos que se secreta de forma intestinal la inmunoglobulina A.
Y eso el hecho de que tengamos al paciente en ayuno prolongado va a atrofiar el tejido linfoide y va a producir una inmunosupresión para bacterias entéricas, lo que nos puede ocasionar una sepsis también, ¿no? Y también cuando el paciente lo tenemos con nutrición parenteral total, también podemos favorecer la translocación bacteriana. Hemos tenido en piso pacientes con NPT, pero que también tienen la vía oral y pacientes viceversa, ¿no? Pero esto lo vamos a hablar, yo creo que en el tema cuando se trate de NPT. Ahora, ¿vas a hablar de la hiperalimentación? no, doctora. Bueno, Eso toca en el siguiente tema. Estas son como generalidades. también como generalidades, nada más como para que no se queden como con esa idea, pues hay dos tipos de desnutrición, ¿no? O sea, más bien hay dos tipos de mala alimentación. La desnutrición, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, ocasiona las alteraciones en la cicatrización de heridas, las infecciones, alteraciones en mecanismos de la respiración, de los electrolitos, el catabolismo, la. Pero el otro tipo es la hiperalimentación, que porque también es mala, porque vas a llevar a que tu paciente tenga hipercapnia, acidosis metabólica, hiperglucemias, las hipertrigliceridemias, que esto a su vez va a llevar a una disfunción hepática y hace a tu paciente más propensos igual a infecciones, y cuando son pacientes con ventilación mecánica y tú los hiperalimentas, dificultas el retiro de la misma. Ok, doctora. Gracias. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar al paciente quirúrgico en cuanto a estado nutricional se refiere? Vamos a tomar mano de dos situaciones, métodos subjetivos y métodos objetivos. En cuanto a los métodos subjetivos, una historia médica nutricional y una valoración subjetiva global. Realmente no me quise meter mucho en la historia médica nutricional, pues para no alargar la clase, puesto que es algo que hacemos siempre, que hacemos una historia clínica, que hacemos un interrogatorio, aunque tal vez no tan enfocado a lo nutricional, pero es algo que hacemos. Si el paciente, como decía la doctora Angie, tiene una enfermedad crónico-degenerativa, si el paciente, pues, su estatus económico, que refleja, pues, a veces si está bien o no alimentado, que es un punto importante en la población de nuestro hospital, y otras situaciones de otras enfermedades que padezca el paciente. Métodos objetivos, la antropometría, parámetros bioquímicos e indicadores inmunológicos, que realmente lo que vamos a enfocarnos más son esos parámetros bioquímicos. De la historia clínica, sí, Ajá. como tú dices, pero tenemos que tener como varios puntos, ¿no? Nos llegan muchos pacientes que tienen alteraciones en el tracto gastrointestinal, entonces, ¿qué tenemos que tener en mente? Que ellos van a tender a la mala absorción, principalmente de hierro, vitamina B12 o de folato. Aquellos con alteraciones enterohepáticas, pues va a haber alteraciones en las sales biliares, por lo tanto van a tener deficiencias en grasas y en vitaminas pues liposolubles. Aquellos pacientes con cirrosis pueden llegar a tener hiponatremias y deficiencias de proteínas. Los alcohólicos pues van a tener igual alteraciones de vitaminas y minerales, y nuestros pacientes que llegan a tener neoplasias, pues 30% van a estar con deficiencias tanto de proteínas como de vitaminas. Sí, doctora. Gracias. Irving, Sí, ¿puedes preguntarle a tus compañeros qué indicador inmunológico en la biometría hemática se utiliza, por favor? sí, está bien, doc. Moisés, lo que preguntó el doctor Nico, ¿qué indicador inmunológico en una biometría hemática nos puede hablar de un paciente con desnutrición? Los niveles de linfocitos, o sea, un paciente con linfopenia, nos Ajá. daría, o sea, es indicativo de un paciente con desnutrición. ¿Y cuál es el valor para decir que tiene una desnutrición de linfocitos totales? No recuerdo bien el valor de... ¿Alguien sabe? ¿Alguno de tus compañeros? Menor de 2000 totales, ¿no, doctor? Sí, arriba de 2000 es lo normal, es el estándar, y menor a 2000 ya se va clasificando en leve, moderado o severo, ¿no? Severo menos de 1100 y moderado de 1500 a 1100, ¿no? Y pues leve de 1500 a 2000, ¿no?
Normalmente es algo que siempre de forma común lo tenemos. En todos los pacientes le tomamos miometría hemática prequirúrgica y entonces ahí podemos también ver el grado de desnutrición si tiene el paciente, ¿no? Sin estar tomándole otros parámetros bioquímicos que sí son muy importantes, que lo voy a hablar más adelante, supongo, Irving, ¿no? Pero es un dato para que todos lo tengamos en cuenta y pues no nos cuesta nada revisarlo bien en la biometría hemática que en todo momento la pedimos, ¿no? Sí, doc. Y pues ya hablamos de lo que tenemos que evaluar de un paciente de riesgo, ¿no? Lo que está pues ahí. Ahora, la valoración global subjetiva modificada, como les había comentado, nos habla de 7 parámetros, 5 de ellos de historia médica del paciente y 2 de ellos de examen físico. Esto nos va a clasificar al paciente en grado A, B o C, de acuerdo si la desnutrición es leve, moderada o severa, en los cuales 7 puntos va a ser pues normal y 35 puntos grave. En este caso, los puntos van numerados del 1 al 5, en los que son cambios en el peso, ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional y comorbilidades. Y en cuanto al examen físico, la pérdida de grasa subcutánea, desgaste muscular. Le vamos a dar un puntaje y ello nos va a dar la valoración global del paciente, lo que comentó el doctor Raúl que se evaluaba en el expediente clínico. Ahora, hay 3 situaciones en cuanto al peso que tenemos que conocer: el peso habitual, el peso actual y el peso ideal. El peso habitual es el que usualmente tiene el individuo. En mi caso, tomemos como ejemplo, mi peso habitual, digamos, son 78 kilos, ¿no? Mi peso actual, el que tengo en este momento, son 80 kilos, pero eso pues no es mi peso ideal. Para calcular mi peso ideal hay tablas y fórmulas para tenerlo. Hay 2 fórmulas que les puse en la presentación, 2 métodos, que es el método de Hanwi y el método de Bean, en las cuales es para hombres y para mujeres. En mi caso, la fórmula dice 48.1 kilos más 2.7 kilos por cada 2.5 centímetros arriba de 1,50 m. Y la de Devin, 50 kilos más 2.3 por cada 2.5 arriba de 1,50 m. En mi caso, si tomamos 2.5 arriba de 1,50, serían 27 kilos, perdón, más 48.1, pues mi peso ideal sería 75.1, ¿no? Que no es lo mismo que el peso actual o el peso usual que yo tengo. Y si nos vamos a la fórmula de Devin, que es algo muy, muy similar, son 23 más 50, pues son 73 kilos, que es mi peso ideal, ¿no? Eso igual nos habla pues de una nutrición o una desnutrición, pero esto igual es permisible hasta cierto porcentaje. El peso adecuado es permisible del 90 al 110% del peso ideal. Entonces, en este caso, hablando de mí, tengo ese permisible. Si son 73 kilos mi peso ideal, tengo hasta 80.3, pues para aún estar en un peso adecuado, ¿no? Que es el 110% del peso ideal. O un índice de masa de 18.5 hasta 24.9. Y de ahí en esa tabla, pues podemos ver, de acuerdo a la desnutrición, el grado de desnutrición que tiene el paciente, lo que tiene del porcentaje en cuanto al peso ideal, al peso habitual y el índice de masa corporal. Igual, pues hablar de eso, ¿no? Un paciente con obesidad, pues es un paciente pues desnutrido, ¿no? No está bien nutrido. Esto lo puse, no le veo tanta utilidad aquí en el piso de cirugía, pero pues lo puse nada más para comentarlo. En cuanto a antropometría, pues igual podemos hablar del pliegue tricipital, que va a estimar la grasa subcutánea corporal, y la circunferencia media del brazo, que va a evaluar el compartimiento muscular. Aquí la desventaja de este método es que aparte de ser técnico dependiente, en el caso del pliegue tricipital para tomarlo se ocupan ciertos instrumentos que no los tenemos aquí. Y en esa tabla, pues de acuerdo a esos valores, se ve el grado de desnutrición. Algo igual importante que tenemos que conocer es la masa corporal magra. En este caso, ¿a qué nos hace referencia? Un paciente pues, fuerte, con un mayor índice de músculo, va a tener una mucho mejor evolución postquirúrgica que un paciente obeso que tiene poco músculo y mucha grasa. Entonces, esta masa corporal magra nos va a aumentar de tasas de morbimortalidad quirúrgica. Pues como dato que la obesidad sarcopénica
de los pacientes, pues es un paciente desnutrido, ¿no? Ahora, yo creo que iniciamos con la parte más importante de la clase, con estas preguntas. David, ¿me puedes ayudar con las preguntas, por favor? Sí, claro. ¿Cuál es la vida media de los parámetros nutricios y su valor normal? ¿Y cuál es la utilidad de cada uno? Eh, ¿Cuánto tiempo vive la albúmina, David? O sea, ¿vale la pena estarle midiendo diario la albúmina? Es 20 días, ¿no? No, para nada. Es 21 días, ¿no? Ujú. ¿Y la prealbúmina? De 48 a 14 a 21 días, ¿no? 72 horas. Dice en el libro del 35. consejo. 2 Sí. La días prealbúmina la es de 2 a 3 prealbúmina. días. Ajá. Y como dice el doctor Raúl, la albúmina es de 14 a 21 días. Ajá. La prealbúmina, pues hablaron todos a la vez, no supe. 2 días. Ajá, de 2 a 3 días. De 2 a 3 días. ¿Y la 3, transferrina? ¿no? La 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 ferritina, transferrina es de 8 3 a 10 meses. días. La transferrina dicen de 8 días. Ajá. 8 días transferrina. bueno, pues sí, realmente, como dicen los compañeros, de acuerdo a la bibliografía varía un poquito, un día, pero pues realmente son los valores que comentaron. Vamos a ir desglosando cada uno. Primero, pues la albúmina. Como comentaba la doctora Angélica, no es útil medirla a diario porque la vida media de la albúmina, depende de bibliografías, es de 17 a 20 días. Ahora, también tomar en cuenta en qué tipo de paciente es un paciente hepatópata, un paciente renal, un paciente con síndrome nefrótico, un paciente con síndrome de mala absorción o con un gran edema posoperatorio, pues no va a ser de mucha utilidad la albúmina, ¿sale? Ahora, una cifra de albúmina disminuida en un paciente con historial de ingresos dietéticos subóptimos son suficientes para establecer el diagnóstico de desnutrición en estos pacientes con ese historial, porque como parámetro aislado, pues no es tan recomendable solamente utilizar la albúmina. Ahora, el punto de corte de 3 gramos sobre decilitro de la albúmina nos va a hablar más de un índice pronóstico de morbimortalidad que de desnutrición. Para desnutrición, la cifra normal es de 4.5 a 3.5, desnutrición leve de 3.5 a 2.8, moderada de 2.7 a 2.1 y una desnutrición severa menos de 2.1. ¿Sale? Entonces, tenemos nuestra paciente con una albúmina de ingreso, eso nos va a dar un valor pronóstico de morbimortalidad, ¿sale? Pero tomar en cuenta que no es muy sensible a los cambios agudos por la vida media que ya se habló. Ahora, en esta tabla podemos ver la mortalidad a los 30 días de acuerdo al nivel de albúmina. Vemos que un paciente con una hipoalbuminemia severa de 2.1 tiene una mortalidad a los 30 días de más del 30% por sí sola. Esto sumado a pues, lo que el paciente ya tiene, ¿no? Que generalmente es un paciente complicado. Ahora, una pregunta. El uso de albúmina intravenosa, algo que igual en un pase de visita en la mañana se habló que en un paciente estaba esa discrepancia de que si le pasaban albúmina humana intravenosa, valía la pena. Jorge, ¿me puedes comentar si sí vale la pena o no vale la pena? Sí, bueno, según yo recuerdo, el uso de la albúmina intravenosa, pues no, para una persona que tiene una hipoalbuminemia importante, pues no sería como tal indicado porque sería consumido de manera rápida, ¿no? Y al final tendrías que utilizar altas dosis de la albúmina humana o altas concentraciones de la misma y la posibilidad de corregir, por ejemplo, esa deficiencia de albúmina no sería, no es alto, bueno, no se podría corregir con eso, básicamente.
sí tienes razón en la parte de que no es útil, pero en las razones no. Aquí, la albúmina humana intravenosa nos va a ayudar en un paciente pues para corregir la presión oncótica, un paciente que tenga fuga a tercer espacio, un paciente chocado, un paciente con inestabilidad hemodinámica, en la cual le pasamos albúmina intravenosa para otras situaciones. Pero como nutriente, realmente la albúmina humana pues no tiene ninguna utilidad, entonces no tendría ningún caso pues utilizarla, ¿sale? Ahora, otro parámetro bioquímico que ocupamos es la transferrina. La transferrina es un poco más útil que la albúmina, o es más útil que la albúmina en cambios agudos, porque su vida media es de 8 a 10 días. Y los parámetros de normalidad en cuanto a los valores son de 175 a 300 miligramos por decilitro. Un paciente con desnutrición leve va a tener cifras de 200 a 150, moderada a 150 a 100 y severa pues menor a 100. Entonces, esta es la que tenemos que pedir cuando queremos ver la evolución de un paciente de forma aguda. Pero no tenemos. Ahora, un dato importante que encontré, yo creo que vale la pena ser mencionado, es la transferrina. La transferrina como factor pronóstico de cierre espontáneo de fístulas enterocutaneas complicadas, en la cual se mencionaba que si nosotros encontrábamos una transferrina arriba de 120, la podemos considerar como un factor positivo para el cierre espontáneo de una fístula. Igual tomar en cuenta que ciertas situaciones en el paciente pues nos puede dar niveles muy bajos falsamente de transferrina, como los antibióticos, bueno, en este caso los aminoglucósidos y tetraciclinas. En cuanto a la prealbúmina, igual, es un buen marcador para cambios. ¿En qué enfermedades se va a estar disminuida la transferrina? En un paciente con deficiencia de hierro, un paciente politransfundido, un paciente con alteración intestinal, en hepatopatías, en síndrome nefrótico, infecciones, sepsis, va a estar disminuida la transferrina. Y el falso incremento, perdón. ¿En cuáles va a estar aumentada? Ese falso incremento va a ser en paciente con déficit de hierro y si el paciente está usando estrógenos, bueno, la paciente está usando estrógenos o una paciente embarazada por los requerimientos que tiene pues mucho mayores, ¿no? Exacto. Bueno, ahí. Bueno, entonces estábamos con la prealbúmina, vida media de 2 días, los rangos de normalidad son de 17 a 29 miligramos sobre decilitro, y son los valores, una desnutrición leve de 10 a 15, moderada de 5 a 10 y severa de menos de 5. Ahora, igual, como esos parámetros previos que vimos, pues tiene desventajas, ¿no? Cuando el paciente está séptico, cuando el paciente es hepatópata o tiene una lesión renal aguda, sobre todo una KIN3, o es un paciente renal, pues va a tener niveles alterados de prealbúmina, ¿no? Ahora, este cuadro pues, nos va a hablar de los 3 parámetros, pues si no los más importantes, de mayor utilidad en los cambios agudos y los cuales podemos valernos para evaluar a nuestro paciente en el piso de cirugía. Ahora, hay otros que nosotros pedimos en piso, que son el colesterol, triglicéridos, fósforo y magnesio. Realmente la utilidad de ellos no es como la de los otros. Por ejemplo, el colesterol y los triglicéridos nos hablan mucho más de pronóstico del paciente que si estuviera, bueno, que como parámetro de desnutrición, aunque el colesterol sí nos arroja valores de desnutrición grave, pero a diferencia de los previos, esto es de una desnutrición crónica, no aguda. Entonces, si tenemos un colesterol de menos de 100, habla de un paciente con desnutrición, pero pues ya de larga evolución, ¿no? Ahora, el magnesio y el fósforo, estos igual no son útiles como tal para la nutrición, pero sí lo son para ajustar un desequilibrio hidroelectrítico preexistente y sobre todo para evitar el síndrome de realimentación, en el cual pues no lo vamos a tocar, simplemente se va a comentar. Pues este síndrome, pues todos sabemos que se va a desarrollar con una hipofosfatemia grave, complicaciones como alteraciones hidroelectrolíticas, complicaciones neurológicas, pulmonares, cardíacas,
en el cual el servicio de apoyo nutricio los va a evaluar para iniciar o no una nutrición parenteral total. Y en caso de, pues corregirlos primero antes de iniciarlo, ¿no? Ahora, también cuando no disponemos en el hospital de reactivo, como lo está haciendo ahora, de albúmina, de prealbúmina, de transferrina, y solamente tenemos triglicéridos, colesterol, pues una alternativa, ¿no? Que puede ocupar el servicio de apoyo nutricio pues para evaluar este tipo de pacientes, aunque no son los ideales. Ahora, pues un caso clínico, pues para aplicar todo esto. ¿Lo puedes leer, Ale? Sí. Paciente masculino de 50 años de edad con diagnóstico de estatus de ileostomía desde hace 5 meses, el cual ingresa para programar una restitución intestinal. Vitales, frecuencia cardíaca 70, frecuencia respiratoria 18, temperatura 36.5, hemoglobina de 11, hematocrito de 32%, plaquetas de 330, leucocitos 6.2, neutrófilos de 65%, CREA de 1.2, BUN 30, albúmina 2.7, TP14, TP del 90%, prealbúmina de 9, transferrina de 125. Ok, en este caso, Ale, pues te preguntaría, ¿lo operas, no lo operas? ¿Por qué? ¿Y qué conducta sigues con tu paciente? ¿O alguien si le puede ayudar también? Pues digamos que los parámetros nutricios que vemos ahí, la albúmina y la prealbúmina, pues nos hablan de una desnutrición moderada, lo cual pues puede incrementar la morbilidad en caso de que lo operemos. Aunque el paciente llegue como programado, digamos, pues va a haber alto riesgo de que pues haya una decencia de herida o que la restitución pues no sea efectiva. Yo Exactamente. pensaría que Ajá. qué conducta sigues, pues el paciente puede comer, ¿no? Entonces sería una nutrición enteral y mejorar sus parámetros nutricios y posteriormente operarlo. Exactamente, Richie. En este caso, pues sí, lo que dices es adecuado. Hay que esperar el tiempo quirúrgico que le dé al paciente una mejor evolución y menor tasa de complicaciones. ¿Qué conducta sigues? Pues sí, tal vez con esos parámetros, pedir apoyo con apoyo nutricio para que lo valore e iniciar una dieta complementaria o nutrición parenteral. Ahora, supongamos que el cirujano que está viendo a este paciente no conoce esto y lo opera, ¿no? A los 3 días de postquirúrgico inicia el paciente con taquicardia, dolor abdominal y se toma la siguiente tomografía. ¿Qué pensarías, Richie? O Ale. O sea, el paciente ya está Irving, dando datos, ¿no? Taquicardia y dolor abdominal. O sea, se metió a cirugías con esos parámetros para una restitución. Irving, antes de pasar a la DAC, ¿puedo comentar algo? ¿Sí? Bueno, ahí, continuando con esa pregunta de que si lo operamos o no, eh, por otra opción también podría ser mejorar las condiciones. No siempre, por ejemplo, se mencionó de la nutrición enteral, lo vamos a ver la siguiente clase, pero no siempre podemos, o sea, en el preoperatorio, bueno, en las guías de protocolo de ERAS, dice que podemos mejorar las condiciones nutricionales antes de la cirugía, pero no siempre está indicado dar la enteral o parenteral antes de la cirugía, sino que también se pueden dar suplementos nutricionales. Hay nada más como agregado para que no nos quedemos con la idea de que siempre podemos ser, o sea, que siempre debe ser entera la fuerza. Si el paciente Claro, sí claro. está tolerando, podemos, un como que apartado podría ser suplementos nutricionales orales y ya valorar dependiendo de las condiciones y morbilidades que tenga, pues ya una enteral, pero pues ahí nada más como un agregado antes de pasar al ataque. Sí, 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 Gis, como dices, tienes razón. Ningún paciente es igual. De ahí es la importancia de, pues, individualizar cada caso, ¿no? Siempre si este paciente es cachado en la consulta, pues, ya ahí se verá qué se hace, ¿no? Pero bueno, gracias, Gis. Entonces,
pues la tomografía, el paciente inicia con taquicardia, dolor abdominal. ¿En qué pensaríamos? ¿Y qué vemos en la tomografía? Jorge, Moy. Bueno, pues, No, en la tomografía pues ya ajá, se ve como pues un poco sucia la grasa, ¿no? Pues colónica. Probablemente bueno, tiene taquicardia y dolor abdominal, o sea, tiene datos de abdomen agudo y datos de respuesta, pues digo, solo la taquicardia, estaría bien ver su frecuencia respiratoria o fiebre, ¿no? Pero pues ya está teniendo datos de abdomen agudo. Algo pasó con esta restitución y pues donde tú señalas, pues se ve la grasa pues muy sucia, ¿no? No sé, no alcanzo a ver el líquido, pero no sé si eso es líquido libre. sí, sí, Richie, como dices, pues en la toma, pues se ve ahí como dice abajo en la descripción, ¿no? Líquido y gas, perenastomótico. En este paciente lo que se hizo, lo que se intentó hacer fue una anastomosis, ¿no? Pues ya. Tal vez sale un poquito del tema, pero pues va de la mano y pues también es algo que se nos han comentado en los pases que tenemos que tener pues muy en cuenta. Entonces, el mismo paciente, los mismos 3 días, con taquicardia y dolor, pero no tenemos tomografía, solamente tenemos laboratorio. ¿Qué bioquímico pediríamos para que nos oriente a una fuga anastomótica? ¿Podría ser la proteína C reactiva? Exactamente, Gis. ¿Qué valor? Eh, debe de ser, bueno, el valor normal debe ser menor a 1 miligramo sobre decilitro, Ok, pero Es Irving, mayor a no 15, sé ¿no? si puedo participar. sí, 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 adelante. Bueno, no sé si estoy en lo correcto. Yo me acuerdo que en una ocasión nos preguntaron eso mismo en un pase de visita. Ujú. Recuerdo yo haber leído que para orientarse hacia una fuga anastomótica se tenía que hacer un seguimiento seriado de proteína C reactiva, Ujú. siendo siempre el tercer día entre el Ajá. tercer y cuarto día, el día clave para valorar la fuga con la proteína C reactiva, Ujú. con un valor de corte, me parece, superior a 3. Y eso te podría orientar hacia ver si la anastomosis sí está fugando o bueno, o si sí está como tal, ya consolidando la anastomosis. Claro, en algún pase, como dices, el doctor Sadid nos preguntó esto, un paciente con restitución, ¿qué buscaríamos, no? Una fuga anastomótica. En este caso, como dices, pueden ser tomas seriadas de proteína C reactiva al día 1, día 3, día 5 y día 7. No más del día 7 porque regularmente después del día 7, si no ha fugado esa anastomosis, pues difícilmente va a fugar. Entonces hay un valor de corte que se comenta en los artículos que es 18.5, ¿sale? Y como dices, en el tercer día, por ejemplo, en esa tabla vemos dos grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo A son pacientes sin fuga anastomótica y en el grupo B, pacientes con fuga. En este caso, en el día 1, vemos que los puntos de corte, los valores de corte son muy similares en los pacientes que tienen fuga y que no tienen fuga. Es en el día 3 en el que más hay fuga anastomótica y en el que más evidencian esos valores tan desfasados. En este caso, en el paciente sin fuga anastomótica son valores de 9.8 versus el paciente con fuga anastomótica que son valores de 30.7, 3 veces más. Y así en el día 5 y el día 7, pero realmente vemos que el día con mayor elevación es el día 3, ¿sale? Y en la parte de abajo son valores de proteína C reactiva en el día 3, ¿sale? Según el tipo de complicación. Vemos que inclusive en un paciente con una complicación séptica, el valor de PCR no es tan elevado como en un paciente que tenga fuga de anastomosis. Y en el diagrama de cajas que está al lado, podemos ver en el eje de las Y, que son los valores de PCR, y en el eje de las X, los pacientes con fuga y sin fuga de anastomosis, en el cual el color amarillo es en el tercer día de postquirúrgico, en el cual se evalúa pues, ese valor de 30, ¿no? De elevación de la proteína C reactiva. Y además, pues la clínica, ¿no? Taquicardia y pues dolor. Bueno,
otra parte que tenemos que conocer, que no es como tal para valorar a un paciente desnutrido, en la que solamente es un pequeño recordatorio, porque yo creo que en la clase que viene lo vamos a ver, es el balance nitrogenado. ¿Esto de qué nos habla? Nosotros al terminar de crecer, va a haber un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo, y el balance nitrogenado debe ser neutro, debe ser 0, ¿sale? Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con nutrición parenteral total, algo que nos pide apoyo nutricio es una recolección de orina precisamente para evaluar este balance nitrogenado. ¿Para qué? Ellos se quieren asegurar o se tiene que evaluar en el paciente que la proteína suministrada por NPT está cumpliendo la función de regeneración y no como fuente de energía. Esto pues nos va a reflejar el estrés metabólico del paciente. Algo importante igual es que en el paciente crítico no es válido como parámetro, sino como pronóstico, ¿no? Nutricional. Ahora, pues, es la fórmula en la cual del lado izquierdo es la ingesta de proteína en 24 horas sobre una constante que es 6.25 menos el nitrógeno ureico en orina de 24 horas más 4 gramos que también es una constante entre 24, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta que los requerimientos en 24 horas de un paciente son de 0.8 a 1 por kilo de peso, pues hagamos el ejercicio. David, ¿me puedes ayudar? Es un caso. Sí, No sí, tiene amigo, caso, claro. es el mismo previo, nada más si quieres leer la fórmula y los datos. A ver, dice, paciente masculino de 50 años de edad, con diagnóstico de estatus de ileostomía desde 5 meses, la cual ingresa para programar una restitución intestinal. Se pospone para mejorar condiciones nutricionales. Actualmente está con hemoglobina de 11, hematolito 32, plaquetas 330.000, leucos de 6.200, neutrófilos de 65%, creatinina de 1.1, BUN de 30, albúmina 2.9, TP de 14, TPT de 90%, prealbúmina de 20, transferina de 125 y tiene un peso de 80 kilos. En este caso Se toma recolección de orina de 24 horas en su séptimo día de NPT. En este caso, ingesta de proteína, o sea, 0.8 por 80, son 64, ¿no? Sí. Del nitrógeno ureico en orina, el normal es me parece que de 6 hasta 13, hasta 18, perdón, aunque el laboratorio de este hospital lo toma hasta 13.2, me parece. En este caso, el paciente pues tiene 5 gramos en 24 horas, ¿no? Pues ya solamente es hacer la operación. 5 gramos. Me salió como en 14, no sé si estoy bien. No, bueno, el resultado final en este ejemplo serían 5.14, que si nos vamos a la tabla, nos está hablando de una hipercatabolia pues moderada, ¿no? ¿Qué nos traduce esto? Que nuestro paciente está consumiendo más proteínas de la que nosotros le estamos suministrando por la nutrición parenteral total, cuando nuestro objetivo es tener un balance neutro, ¿sale? Entonces, apoyo nutricio se va a hablar de esa fórmula, de esos valores, para ajustar los requerimientos de NPT en cuanto a proteínas y pues, todo lo demás, ¿no? No metí más porque creo que se va a hablar de la otra clase de este tema. Bueno, lo que comentaba el doctor Nico, la función inmunitaria, ¿no? Esos valores bioquímicos. Comentaban que era menor a 2000. Realmente yo encontré que es menor a 1500 de linfocitos. El valor de 2000 está en el tratado de cirugía, Irving, Ok. que
Es la bibliografía que ocupamos, ¿no? Ok, bueno, pues menor a 2000, esto igual pues no va a hablar de un paciente desnutrido, que un paciente desnutrido pues va a llevar inmunosupresión, ¿no? Un dato que se mencionaba en la bibliografía que consulté, una de las bibliografías que consulté, es que la arginina, que igual Apoyo Nutricio luego da estos suplementos con arginina, va a mejorar el funcionamiento de las células T y va a ser la principal fuente de enterocitos, macrófagos y linfocitos. Entonces igual es para tomarlo en cuenta en cuanto a nuestros pacientes en la biometría hemática. Hay dos screening que vamos a tocar de manera rápida que también nos van a servir para tamizaje. En este caso no voy a tener tanto, solamente comentarles que vienen 4 preguntas en las cuales la respuesta es sí o no y se le da un punto. Si es positivo en alguna de las preguntas, se va a pasar al tamizaje final. Si es negativo, se va a hacer un tamizaje después en una semana. Y de acuerdo al tamizaje final, se van a dar puntos de acuerdo a los criterios y se va a evaluar el riesgo, ¿no? De acuerdo a 1, 2 y 3 para desnutrición. Y también otro screening es el MUST. Igual, vamos a tomar 3 parámetros, que es el índice de masa corporal, la pérdida involuntaria de peso y que el paciente no haya tenido un aporte nutricional durante más de 5 días. Se van a dar puntos y de acuerdo a esto, 0 puntos riesgo bajo, 1 punto riesgo intermedio y 2 puntos o más riesgo alto. Todo esto pues desglosado al final. En este caso, ¿qué valores bioquímicos y clínicos tendrá un paciente gravemente desnutrido? Hablando del índice de masa corporal, porcentaje de peso habitual, pérdida de peso, albúmina, transferrina, todo lo que vimos. Perla. Un paciente desnutrido gravemente, ¿qué parámetros tendría de todo esto? Ya como resumen final de la clase. No está conectada, está en el quirófano. Perdón. ¿Quién está? Jorge. Moisés. ¿Qué te ayuda? O sea, pues tendría un índice de masa corporal bajo, menor a 18.5. Pues un valor de la albúmina bajo. Puede ser, pues no sé, menor a 2.5. La transferrina, la proalbúmina, el valor de corte es, si no recuerdo, 15. Entonces, podría ser menor a 15. La transferrina 150, si no, el valor de corte, si no me recuerdo, menor a 150. Linfocitos, como ya habíamos dicho, menor a 2000. Colesterol, ¿cómo se llama? Menor a 180. Y, bueno, ahí ya lo puse, lo de la valoración global subjetiva, pues una desnutrición leve, pues un resultado que te salga una tipo B, el NRS entre 1 y 2 y el MOST de 1. Sí, pues como dices, ¿no? Pues por la premura de la clase, pues ya vamos a pasar a lo que sigue. Es eso, el resumen, ¿no? Del paciente con nutrición leve, moderada y grave, todo lo que hablamos. Muy rápidamente, nos va a tomar 5 minutos la fisiopato de la desnutrición. Sabemos que la desnutrición es un síndrome de origen dietético, la mayoría de las veces, originado por un consumo deficiente de nutrientes en relación con los requerimientos fisiológicos del individuo, ya sea por exceso o por defecto. En este caso, tenemos una tabla, un esquema en el cual vemos dos horizontes, una enfermedad crónica y una enfermedad aguda, en los cuales ambas nos van a llevar a algo que es la anorexia, ¿no? Que esto va a dar lugar a una respuesta inflamatoria, que es lo que ya vimos en todas las clases previas. Esto nos va a dar pie a una infección, alteraciones de la función intestinal, alteración de la cicatrización y una función muscular alterada. Esto un hipercatabolismo, un catabolismo, que va a ser directamente relacionado al estrés que va a sufrir el paciente y lo que lo va a llevar a una desnutrición, ¿no? Es un dato que ya conocemos todo, ¿no? De acuerdo a cómo se van a utilizar las reservas de nutrientes en nuestro cuerpo. Primero la grasa parda, después proteínas y así, ¿no? Vísceras, músculos, etc. Ahora, estas son causas de desnutrición en el paciente hospitalizado. Me iba a detener un poquito en cada una de ellas, pero pues ya estamos sobre tiempo y realmente es una clase que podemos acabar en 1 hora. Rápidamente solamente, pues ya vemos, ¿no? Causas derivadas de la propia enfermedad,
disminución de la ingesta, respuesta a la agresión, obstrucción mecánica, fármacos, pediatría, incremento de requerimientos de pérdida, estado inflamatorio. Causas derivadas de, de la propia hospitalización, cambios en los hábitos, situación emocional reactiva, fármacos, hostelería, del equipo médico, abuso de ayunos terapéuticos, falta de monitorización de la ingesta, causas relacionadas con las autoridades sanitarias, pues falta de nutricionistas, etcétera, ¿no? Las consecuencias clínicas de todo esto, pues son todas las que están enumeradas ahí: una menor función de la barrera de tubo digestivo, insuficiencia respiratoria, una disminución de la masa corporal magra, disminución de la masa miocárdica, atrofia renal, una disfunción cardíaca diastólica y una disminución en la sensibilidad de cardiotónicos, inmunosupresión y sepsis, ¿no? Y sobre todo, pues un aumento de la morbimortalidad. Ya como conclusiones finales, la desnutrición es un importante factor de riesgo para complicaciones posoperatorias. La alimentación enteral precoz es especialmente relevante para cualquier paciente quirúrgico con riesgo nutricional, especialmente en aquellos sometidos a cirugía digestiva alta. Es un factor negativo independiente asociado a complicaciones postquirúrgicas, mortalidad, prolongación de la estancia hospitalaria y por tanto mayores costes sanitarios. El objetivo de todo esto es minimizar el balance proteico negativo, evitando la desnutrición, mantener la función inmunológica, mejorar la recuperación del postoperatorio y acortar el tiempo de recuperación de la función intestinal y disminuir la estancia hospitalaria. Y pues el tener un mejor conocimiento de todo esto, de cómo reconocer al paciente desnutrido y cómo tratarlo a tiempo, pues nos va a reducir significativamente la morbimortalidad de nuestros pacientes quirúrgicos. Pues es todo. Hola, Irving. La verdad que felicidades, me gustó tu clase, pero hay un punto que no tocaste y es muy importante porque es el tema que entra, de todo nutrición, el tema que va a entrar en el POEM es el metabolismo del ayuno y la cetogénesis, ¿no? Ok. Creo que eso sí tendríamos que complementarlo, sí o sí, antes de entrar al tema de Giselle, que es la nutrición artificial. Porque sí o sí entra, viene en el Schwartz, en el primer o segundo tema. Y es muy importante porque ahí son valores específicos que se preguntan en el POEM y que sí todos tus compañeros y ustedes sí lo necesitan. Sí, Doc, lo agrego rápidamente en la próxima clase para entrar al tema de GIS. Sí, son como 5 o 6 páginas que vienen en el Schwartz, que de verdad es lo de nutrición, es lo que más va a entrar, y son estas 5 o 6 páginas que vienen después del líquido de respuesta metabólica al trauma. Sí. Son como 5 hojas, 5 o 6 planas. La gluconeogénesis, la cetogénesis, el ayuno, las calorías que se ocupan, y es en paciente normal que entra en ayuno, ¿no? Es lo más importante de todas las clases de nutrición, entre lo que va a dar Giselle, que es NPT y nutrición enteral y las ondas, todo, y el ayuno es lo que entra, ¿ok? Ok, Doc, sí, lo doy la próxima clase. No sé si alguien más tiene algún comentario. No, estuvo bien, Irving. Gracias. Buena clase, Irving. Nada más pon acentos porque me está volviendo un poquito loca. Sí, doctora, está bien. Muy bien, Irving. Muchas gracias. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias a todos también por sus participaciones. Estuvo bien esta clase por todos. ¿No tiene más comentarios o dudas? No, Doc. Muy bien, pues complementamos lo que falta de este tema en la siguiente clase, ¿no? Para que quede redondeado bien todo el tema, ¿no? Sí, Doc. Muy bien. Entonces podemos concluir por hoy. Muchísimas gracias a todos. Sí, bueno, gracias. Hasta luego. Cierro la sesión. Gracias a todos.